Hola, bienvenidos a la Sabiduría de la Lechuza. Hoy voy a hablar sobre el libertador Simón Bolívar en algunas obras literarias, como el libro de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, Manuel Escorza, Redoble por Rancas y el libro de Ricardo Palma, Tradiciones en salsa verde. Soy Miguel Chávez Monzón y este es un programa dedicado a los libros, cultura, curiosidades y anécdotas. Bueno, la vida de Simón Bolívar es fascinante. Y acá voy a retratar algunas partes de estos libros, más que todo el de Gavito, el de General en su laberinto, la vida de Simón Bolívar. Simón Bolívar nació en el año 1783, es de una familia millonaria. Su padre, Juan Vicente Bolívar, era un terrateniente, tenía ingenios de azúcar, tabaco, también de cacao, y también tenía minas, ¿no? Pero la fatalidad estuvo detrás de Simón Bolívar. Falleció cuando su padre cuando él tenía 3 años. Su madre falleció cuando él tenía 9 años y de tuberculosis. Y acá esta fatalidad porque no hubo un acercamiento entre la madre y su hijo por el temor de la enfermedad. Así que una morena, una negra fue la que lo amamantó, la negra Hipólita. Bueno, y también su criado José Palacios, que estuvo desde su comienzo hasta que falleció. La fatalidad también estuvo detrás de él cuando a los 20 años se casó con María Teresa Toro, y el matrimonio solo duró 8 meses y cayó en una gran depresión. Creo que la historia hubiera cambiado si casado con ella María Teresa Toro, hubiese tenido una familia, no se hubiera dedicado a independizar las Américas. Pero desde que falleció su esposa, todo cambió. Cuando estuvo en París se dio la gran vida, gastaba un montón de dinero, tuvo un montón de mujeres, ¿no? Y allí cuando estuvo en Roma, que se juró junto con Simón Rodríguez, su preceptor, independizar América de los españoles, sacar a los españoles de América. Cuando era niño era muy violento, ningún preceptor, profesor lo aguantaba. El único que pudo hacer su amigo fue Simón Rodríguez, y que los dos eran iguales. Su amigo hasta que murió. Inclusive Simón Rodríguez visitó a Manuela Sáenz cuando ella estuvo desterrada en Perú. Pues después que falleció Bolívar, Manuela Sáenz no pudo regresar ni a Colombia por Santander, ni tampoco a Quito, y al final vivió desterrada en Perú hasta que falleció en el año 1856. Pero acá en la obra de Gavito trata sobre el último año de Simón Bolívar, cuando estuvo en Bogotá. No lo querían, él dejó de ser presidente vitalicio, y le gritaban en las calles, le decían longaniza, le tiraban bostas de vaca, o sea, excremento de vaca. El general en su laberinto le dice a su criado José Palacios: vámonos de aquí, nadie nos quiere. Y así empieza una travesía en ese año, el año 1830, el año que fallece, hasta llegar a Cartagena, donde quería irse de América, irse a Londres. Bueno, y acá en el trayecto ya está enfermo, tenía tuberculosis. El criado José Palacio le preparaba unas tinas con unas hierbas curativas, después le daba de beber bebidas de amapola, ¿no? Él no creía en los médicos, no creía en la medicina. Decía que los médicos eran unos farsantes, ¿no? Y que si los médicos lo hubieran tratado del mal que tenía, se hubiera muerto hace tiempo. Yo creo que acá él tiene el pensamiento de Voltaire, ¿no? Porque él era un amante de la ilustración francesa. Siempre tenía en cabecera el libro de Emilio, de Juan Jacobo Rousseau, y también era un apasionado de Voltaire. Y Voltaire era
el hombre que no creía en la medicina. Voltaire decía que el médico se encarga de distraer al paciente mientras que el cuerpo se cura por sí mismo. Yo creo que acá tiene mucho que ver Voltaire en que Simón Bolívar no creía en la medicina. Tenía un manual de medicina casera, medicina con hierbas. Él mismo se hacía sus curaciones. Es cuando sale de Santa Fe de Bogotá y en el camino tiene fiebre y empieza el mal, la tuberculosis, tiene esas tosidas por largo rato, no paraba. Le decía al séquito que no hiciera bulla, porque el dicho del tísico, que tiene un oído de tísico, tenía un oído agudo cuando estaba con fiebre. Pero había un río cercano que no le dejaba tranquilo, y acá lanza esta frase que es recurrente en él, decía la pinga, ¿no? Bueno, acá hay 3 veces que dice esta frase, ¿no? Cuando toma Joaquín Mosquera la presidencia en Bogotá, y también dice la pinga, y la otra vez que dice cuando muere su gran amigo, este mariscal, el mariscal de Sucre, Antonio José de Sucre, dice también la pinga, se tira un manazo en la frente y se deprime, ¿no? Acá en la obra de Ricardo Palma, las tradiciones en salsa verde, hay lo que él llama la interjección de cuartel. Bueno, el nombre lleva la pinga del Libertador, ¿no? La interjección de cuartel era, ¿no? Tanto acá en América, en los españoles, váyase usted al carajo. ¿Qué decía Simón Bolívar? Váyase usted a la pinga. Cuando hubo la batalla de Junín, el 6 de agosto de 1824, y que estaban ganando los realistas y se estaban retirando los patriotas, hubo un regimiento peruano que logró voltear la tortilla, así como dice textualmente Ricardo Palma, y pasó un lancero colombiano diciendo: ¡viva los lanceros de Colombia! Pero como Simón Bolívar había visto todo lo que había pasado, dijo: la pinga, viva los lanceros de Perú. Y desde acá se conoce esta frase, la pinga del Libertador. Bueno, cuando está por el río Magdalena, por el Puerto Real, hubo uno que le dice: bueno, ya hemos ganado la independencia, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, ahora Simón Bolívar le dice: ahora toca el sacrificio de formar una patria grande, ¿no? Pero nosotros ya hemos hecho ese sacrificio. Claro, porque después de la independencia todo era pobreza, no había comida, la gente vivía desnuda ahí cerca en el río Magdalena. Llega a Santa Cruz de Mompox y ve a estos niños, a la gente que tenía el rostro marcado por la viruela. Y en la guerra de la independencia el ejército patriota no se acercaba a estos lugares por temor a la viruela, que era mortal. Más miedo le tenían a estos pobladores que tenían la enfermedad de la viruela que al ejército español, al ejército realista, ¿no? Y llega en esta travesía por el río Magdalena para irse, a llegar a Cartagena, ¿no? Porque su fin era irse a Europa. No quería saber nada ya más de las independencias, porque había promulgado la Constitución en Bolivia, para él, porque él era presidente vitalicio. En Perú era dictador, tenía la presidencia en Colombia, pero empezaban las rebeliones, ¿no? Cada quien ya se querían separar de Bolívar. Y las oligarquías jugaron preponderante en esta parte, en las Américas, al menos en la parte de Colombia y también en Perú. En Santander era pues un neoliberal, no quería la Gran Colombia, quería un país independiente de Venezuela, independiente de Ecuador. Y en Perú pasaba lo mismo. Perú no quería independizarse de la corona española.
Bueno, pues había la invasión de Napoleón a España, debilitó la corona española y allí hubo pues las independencias tanto en Argentina, Chile y la Gran Colombia. Perú no quería independizarse. Cuando hubo la batalla de Junín y Ayacucho, el ejército realista, la mayoría eran peruanos, más del 90% eran peruanos. Y el ejército patriota eran extranjeros, colombianos, venezolanos, chilenos, argentinos y algunos peruanos. Manuela Sáenz, esta gran mujer quiteña, la única que logró dominarlo y la que Bolívar amaba, ¿no? Una mujer vehemente, arrolladora, ¿no? Simpática, ¿no? Hablaba pues, inglés y francés. Estuvo casado con este inglés flemático, James Thorne, pero cuando llegó Bolívar a Quito, se entusiasmó con él y abandonó a su esposo. Bolívar le decía que no lo deje porque iba a tener una dote en el futuro con él, pero ella no le hizo caso. Cuando estuvo en Perú Simón Bolívar y en estos escarceos amorosos con Francisca Zubiaga y Bernales de Gamarra, era la esposa de Agustín Gamarra, la mariscala. Estaba en pleno coloquio carnal cuando recibe el mensaje, una carta de Manuela Sáenz, que se iba a Londres, ¿no? Ella se iba con su esposo y él se incorporó y mandó una carta que se quede y ya se quedó. Bueno, acá la mariscala, pues, una mujer cusqueña, murió pues, a los 33 años, cuando después que cayó Agustín Gamarra, desterrada, ¿no? Le dio tuberculosis, ¿no? Manuela Sáenz, esta mujer, estuvo en la guerra en Pichincha, en el Ecuador, en la guerra de Pichincha fue investida teniente, participó en la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, y la investida como capitana y en la batalla de Ayacucho como coronel, porque acá Sucre mandó el valor de esta mujer en la guerra, en la batalla de Ayacucho. Simón Bolívar le investió como coronel en la batalla de Ayacucho. Y Santander, que era el vicepresidente, quería degradarla, ¿no? ¿Cómo puede investir a una mujer como coronel? Y acá Simón Bolívar le dice, es lo que él ha mandado de Sucre, que era el mariscal en la batalla de Ayacucho, y los húsares, diciendo el valor, la valentía de esta mujer. Acá en el libro de Manuel Escorza, Redoble por Rancas, hay una parte interesante cuando dice que en este año 1824 Rancas era un pequeño poblado, ¿no? Llega unos 6.000 hombres y acampan en la plaza de armas, en la plaza mayor de Rancas. Al día siguiente viene un general con su caballo, caracolea, lanza una proclama y se van todos a la Pampa de Junín. Era el libertador Simón Bolívar. Rancas está a 4.200 metros de altura. En la Pampa de Junín, 4.100 metros, 4.100 metros de altura. Altura enorme y un frío intenso. Este lugar, Rancas, ahora se conoce como el distrito provincia de Simón Bolívar. Y todos los 3 días antes de que hubo la batalla, llegó este regimiento patriota. Hay una fiesta en Rancas conmemorando la proclama de Simón Bolívar. Esa proclama está en el municipio, los profesores y los alumnos recitan esta proclama de Simón Bolívar. Bueno, un caso también curioso cuando estuvo con una doncella en Lima, que al verla desnuda tenía muchos vellos, no solamente en brazos, piernas, sino en el pecho, vientre y también en la espalda. Simón Bolívar, que después de afeitarse, también vio que esta mujer con todas esas vellosidades le untó con la crema de afeitar y la rasuró. Ella le dijo sí, la amaba. Y como Simón Bolívar tenía ese ritual de conquistar tantos corazones y las mujeres le pedían si la amaba, él le dijo, más que a nadie, jamás en toda la vida.
Bueno, él era un conquistador de mujeres. A todo lugar que iba siempre tenía mujeres. Y ya cuando llega a este final, llega a Cartagena, ya mal, enfermo, ya no podía pues, ni pararse, ¿no? Del 1,65 m, que era su altura, había reducido a 1,61 m, pesaba menos de 40 kilos, 38 kilos, ¿no? Y fallece este 17 de diciembre del año 1930. Y antes de morir dijo, pues no, que él, y ahora qué carajo hago yo, cómo salgo de este laberinto, ¿no? Y bueno, en la obra de Gabriel García Márquez, El general en su laberinto, mandaron llamar al obispo para el santo óleo, se puso el traje episcopal, el mejor que tenía, estuvo 14 minutos con Simón Bolívar a puerta cerrada. Se fue, salió, no habló con nadie, tomó su carroza y se retiró. No asistió a los funerales ni tampoco al entierro. Bueno, ahí fallece Simón Bolívar, este libertador. Su vida es fascinante, así como la de Manuela Sáenz. Manuela Sáenz, después que murió Simón Bolívar, fue desterrada a Jamaica por Santander. No pudo regresar tampoco a Quito y terminó en Perú, en Paita. En Paita lo visitó Simón Rodríguez, el preceptor y amigo de Simón Bolívar, también amigo de ella. Y también la visitó novelista, Hernán Melville, el que escribió Moby Dick, interesado en saber algunas cosas para alguna literatura. Bueno, hasta acá esta parte de Simón Bolívar, que su vida es fascinante, así como la también de Manuela Sáenz. En el próximo video voy a hablar sobre las tradiciones en salsa verde de Ricardo Palma, porque tiene pues algunas procacidades y algunos datos interesantes del mismo Ricardo Palma. Gracias, suscríbanse, denle like, hasta la próxima.